Bueno, pues daros la bienvenida a todos a una tarde de estudio más en el Centro Espírita León Denis. Como digo, vamos a proceder a esta visita que hacemos todos los jueves últimos de mes a la revista Espírita. Y hoy, como ya anunciamos con anterioridad, vamos a ver dos artículos publicados en la revista de marzo de 1858. Uno es el de la pluralidad de los mundos y otro es Júpiter y algunos otros mundos. Estos dos artículos preceden a- al artículo que vimos con anterioridad, ¿no? Referente a Júpiter y a esa comunicación tan esclarecedora del espíritu Bernard Palissy. No podemos negar que la cuestión de la pluralidad de mundos en la época de Kardec daba lugar a grandes debates, las ciencias astronómicas, tal y como las conocemos hoy, estaban, bueno, llevando adelante algunas observaciones y revelando, ¿no?, algunos de los misterios que, sobre todo en nuestro sistema solar, eh, podía dejarnos, ¿no? Y es obvio que para la humanidad la contemplación del universo, la contemplación de las estrellas siempre ha sido un acontecimiento, ¿no? En esta observación ellos, en el mundo antiguo, ¿no?, situaban las moradas de los dioses, también las moradas de las almas de los de aquellos que partían de la Tierra, dando por sentado que la vida continuaba en esas esferas, en esas luminarias que ellos podían contemplar, incluso en sus evoluciones, observándolas, ¿no? En sus devenires, observando los eclipses, observando las evoluciones de la Luna, observando las evoluciones de los astros más cercanos a la Tierra, ¿no? Por lo tanto, ha sido siempre una curiosidad del ser humano. Y siempre ha sido, como digo, también una evidencia para muchos que esos mundos, de una u otra forma, ya fuera por los dioses, ya fuera por las almas de los muertos, ya fuera por quien fuera, eran mundos que estaban habitados. En este primer artículo, Allan Kardec nos habla, ¿no? Considerando la luna y los otros astros que podían contemplarse, si esos mundos estaban habitados, ¿no? Él dice, ¿quién no se ha preguntado si esos globos estaban habitados? Y en este artículo, como digo, en este primer artículo, Allan Kardec nos va a dejar algunas consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta. En la primera parte de este artículo que yo os invito a leer, em, se habla de la imposibilidad de que, bueno, cuerpos como la Luna pudieran estar habitados, porque se sabía ya en aquel momento que la Luna carecía de atmósfera y que por lo mismo pues no había oxígeno para respirar, ellos suponían en aquel momento que la Luna no tenía agua, que observando los distintos planetas de nuestro sistema solar, había algunos en los que la vida se presumía absolutamente imposible. Sin embargo, eh, él nos plantea estas cuestiones en este artículo. Si la atmósfera de la Luna no ha podido ser percibida, es racional inferir que no exista. No puede estar formada por elementos desconocidos o lo suficientemente enrarecidos como para no producir refracción sensible, se refiere a la refracción de la luz que impedía, ¿no?, ver esa atmósfera que podía existir o no. Y si existía, ¿por qué no podía ser de unas características diferentes, ¿no? Y decía, diremos lo mismo del agua, de los líquidos allí existentes. Hoy, por ejemplo, sabemos que en los cráteres, en la profundidad de los cráteres lunares, hay agua congelada. En aquel momento no lo sabían.
pero es a principios, si no recuerdo mal, de este siglo XXI, 2000 algo, se descubre, ¿no? que estos cráteres lunares tienen agua congelada, ¿no? Y habla también de los seres vivos. Y fijaros qué interesante, porque ahora vamos a ver algunas cosas, ¿no? Descubrimientos de la ciencia que han hecho también a la astronomía y a la astronomía, perdón, plantearse algunas cuestiones muy, muy interesantes al respecto de la vida en estos mundos, ¿no? Dice, con respecto a los seres vivos, no sería negar el poder divino, el creer imposible una constitución diferente de la que conocemos, cuando bajo nuestros ojos la providencia de la naturaleza se extiende con una solicitud tan admirable hasta el más pequeño insecto y da a todos los seres los órganos apropiados al medio en que deben habitar, ya sea el agua, el aire o la tierra, que estén sumergidos en la oscuridad o expuestos a la claridad de la luz. Si nosotros nunca hubiésemos visto peces, no podríamos concebir seres que viven en el agua, no nos haríamos una idea de su estructura. ¿Quién hubiera creído, hasta hace poco tiempo, que un animal pudiese vivir un tiempo indefinido en el seno de una piedra? Pero sin hablar de esos extremos, podrían existir en los hielos polares los seres que viven bajo el fuego de la zona tórrida. Fijaros qué preguntas tan interesantes, qué cuestiones tan interesantes planteaba ya Kardec en este artículo de la revista Espírita, porque en aquel momento, recuerdo, poco o nada se sabía del mundo microscópico, de ese mundo que es absolutamente invisible, el mundo de los virus, el mundo de las bacterias, el primer virus, vamos a verlo después, el primer virus se conoce, se descubre en 1899. Sin embargo, Kardec ya empezó a plantearse si no sería posible otras formas de vida, otras formas de existencia. Y fijaros lo que él plantea, ¿no? Organismos que puedan estar adaptados a ambientes absolutamente hostiles. Fijaros, en las décadas de 1980 y 1990, fijaros todo el tiempo que ha pasado, más de un siglo desde que Kardec nos está hablando de esto, los biólogos van a descubrir que hay una vida microbiana capaz de sobrevivir en entornos absolutamente extremos, en entornos ácidos, muy calientes o incluso al revés, muy fríos, ¿no? En ambientes, en ecosistemas absolutamente inhóspitos para los organismos complejos, pero que estos organismos tan simples sí pueden habitar. Eh, Algunos científicos llegaron a la conclusión, hoy ya se ha demostrado que sí, de que la vida podía existir en los respiraderos hidrotermales, muy por debajo de la superficie del océano, ¿no? Y bueno, han encontrado esporas bacterianas de 40 millones de años de antigüedad en la Tierra, muy resistentes a la radiación. Vamos a ver cómo hay bacterias que viven en el frío, en la oscuridad, en lugares bajo el hielo de la Antártida, en la fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo de los océanos de la Tierra, que pueden vivir incluso en el espacio exterior. Son las últimas informaciones que tenemos de alguno de estos organismos. Entonces vemos aquí cómo la vida se reproduce y se extiende más allá de lo que nosotros podemos imaginar, incluso más allá de lo que nosotros podemos observar. Aquí vemos diferentes ecosistemas donde estos microorganismos pueden vivir, pueden vivir en las centrales nucleares, soportando radiaciones increíbles de la contaminación nuclear. Pueden vivir en las fosas, perdón, en las chimeneas de los volcanes. Pueden vivir en los lagos ácidos de los volcanes. En fin, en aguas hidrotermales a temperaturas absolutamente extremas. En el hielo polar, en el permafrost, se han encontrado estos organismos también adaptados para vivir en el desierto, sin agua, en condiciones absolutamente extremas, ¿no? En definitiva, todo esto lo que ha traído como consecuencia, ¿no? Y que ya Kardec de alguna manera
pues entreveía, ¿no? O se cuestionaba, es que eh, si hay vida en estas condiciones dentro de nuestro propio planeta, si hay organismos que pueden vivir en condiciones de extrema acidez, sin oxígeno, en fin, en condiciones extremas diversas, esto lo que nos ha llevado es que la humanidad ahora esté buscando vida fuera de nuestro planeta. Se habrá vida en Marte, se habrá vida en la Luna, se habrá vida en estas regiones, en estos mundos inhóspitos, en estos mundos en los que aparentemente la vida, es decir, una vida inteligente como tal, material, no existe, pero sí la vida en otros, bajo otros aspectos o bajo otras premisas. Estos seres, por ejemplo, extremófilos, vienen viajando los meteoritos, ¿no? Han encontrado esporas, han encontrado, por lo tanto, la vida en el universo es una realidad innegable. Eh, Fijaros, por ejemplo, en los virus. Los virus no podemos decir que sea un agente biológico. Los virus no tienen vida como tal. No se sabe exactamente qué son. Actuarían prácticamente como nanorobots programados para introducirse dentro de una célula, parasitarla y a partir de ahí eh, sintetizar diferentes ácidos nucleicos, sintetizar proteínas para poder reproducirse. ¿Eh? Entonces, el virus no se ajusta exactamente a lo que es una célula, es un ser absolutamente acelular, es un ser que no tiene orgánulos, eh, no tiene núcleo, en fin, no tiene los orgánulos propios de una configuración celular. Sí tiene un ácido nucleico, que es efectivamente el que ellos introducen en los núcleos de la célula para infectarla. Pero en realidad no podemos estar hablando concretamente de una forma de vida. Y esto es muy interesante, una forma de vida tal y como nosotros entendemos la vida. Y esto es muy interesante para esta temática de la que estamos hablando. Pues bien, como digo, después de todo esto, que ya entrevé Kardec en este artículo, pues vemos cómo ese primer virus, que es el virus del mosaico del tabaco, es descubierto en 1899. El conocimiento de estos microorganismos, de estos organismos, es relativamente reciente, relativamente actual, ¿no? Viene de finales del siglo XIX para adelante. Antes no se tenía la conciencia de que existieran formas de vida microscópicas y formas de vida sobre todo adaptadas a otros ambientes hostiles en los que pudieran desarrollarse. Y Allan Kardec hace después de esto, después de hablar de que, bueno, quizá la vida exista en condiciones distintas a las que nosotros estamos acostumbrados, pues habla o reflexiona acerca de nosotros mismos, ¿no? De este mundo que poblamos, de este mundo que es la Tierra, y dice que por qué este pequeño globo que es imperceptible en esa inmensidad del espacio del universo y que no se distingue de los planetas ni por su posición, ni por su volumen, ni por su estructura, que no tiene nada especial desde el punto de vista, eh, bueno, de que es un globo más de los muchos que pueblan el espacio, pueda ser la única residencia para los seres racionales y para los seres pensantes. ¿En qué momento podemos nosotros pensar que en esta inmensidad del universo que podemos conocer o que podemos alcanzar a conocer, la Tierra va a ser el único globo habitado, ¿no? Dice que hombre sensato podría creer que esos millones de astros que brillan sobre nuestras cabezas solo han sido hechos para recrear nuestra visión. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de esos otros millones de globos imperceptibles a simple vista y que ni siquiera sirven para alumbrarnos? ¿No habría orgullo y a la vez impiedad en pensar que debe ser así? A los que les importa poco la impiedad, les diremos que es ilógico. Y esto eh, refrenda un poco lo que ahora la bioastronomía está llevando adelante, ¿no? Estudiando la posibilidad de vida, buscando incluso
comunicar con seres, con civilizaciones avanzadas en otros planos, ¿no? Está el proyecto SETI, del que seguro que todos habéis oído hablar. Se envió además una sonda con información sobre la vida en nuestro planeta, ¿no? Bueno, la esperanza de que en algún momento esa sonda alcanzara una civilización avanzada como la nuestra y, y se pusiera en contacto con nosotros. La negación en la actualidad de que no, o mantenerse en la actualidad en que no hay vida en el universo es absolutamente ya una necedad. Es decir, obviamente tenemos que pensar, y todo lleva a pensar, ¿no?, que hay vida, hay otras formas de vida. Y dice Carles, por lo tanto, con un simple razonamiento que muchos otros han hecho antes que nosotros, hemos arribado a la conclusión de la pluralidad de los mundos, ¿no? Kardec dice, es una cuestión de raciocinio, es una cuestión de lógica, de observación, de estudio, ¿no? Llegar a estas conclusiones. Y dice que este razonamiento ya se encuentra confirmado por las relaciones por las revelaciones de los espíritus. En efecto, ellos nos enseñan, y lo he subrayado, que todos estos mundos están habitados por seres corporales apropiados a la constitución física de cada globo. Que entre los habitantes de estos mundos los hay más o menos avanzados que nosotros desde el punto de vista intelectual, moral e incluso físico. Y aquí, cuando Allan Kardec nos habla de seres corporales, no quiere decir, o no está queriendo decirse, o no podemos deducir o interpretar de ello, que está hablando de seres materiales. Habla de seres corporales, pero pueden ser seres espirituales, mundos habitados, mundos que son sedes de vida en otro nivel de vibración. No vamos a decir seres espirituales, vamos a decir en otro nivel de vibración. Ahora ya conocemos la teoría de los multiuniversos, de las teorías de cuerdas, todas estas teorías que nos invitan a pensar o a especular, porque no lo podemos todavía, no es posible demostrarlo, que pueden existir universos paralelos, que pueden existir vibraciones, dimensiones, perdón, que nosotros ahora mismo, por nuestra constitución física y porque los aparatos de observación no nos lo permiten, no podemos penetrar, pero que existirían. Quizá esto es lo que debemos interpretar de las palabras de los espíritus, ¿no? Además, hoy sabemos que podemos entrar en relación con ellos y obtener de los mismos informaciones sobre su estado. También sabemos que no solo todos los globos están habitados por seres corporales, sino que el universo entero está poblado de seres inteligentes, invisibles para nosotros, a causa del velo material arrojado sobre nuestra alma y que revelan su existencia por medios ocultos o patentes. Yo Esto es una opinión personal, por supuesto, lo expongo como tal, ¿no? Yo creo que Kardec se está refiriendo precisamente a eso. Es decir, nuestros sentidos, nuestro conocimiento del mundo que nos rodea está muy limitado por la materia, muy limitado. Cuando habla de ese velo sobre el alma, creo que está hablando de esto concretamente. Estamos muy limitados. No podemos ver ni conocer más allá de aquello que nuestra materia nos permite ver y conocer. Incluso teniendo instrumentos que puedan ayudarnos. Aún así, esos instrumentos no dejan de ser una proyección de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, esa imposibilidad de ver más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten ver. Bueno, de esta manera, todo está poblado en el universo. La vida y la inteligencia están por todas partes. En los globos sólidos, en el aire, en las entrañas de la tierra y hasta en las profundidades etéreas. ¿Hay en esta doctrina algo que repugne la razón? Se pregunta Kardec. ¿No es a la vez grandiosa y sublime? Ella nos eleva de nuestra propia pequeñez muy diferentemente de ese pensamiento egoísta y mezquino que nos coloca como los únicos seres dignos de ocupar el pensamiento de Dios. Es haciendo referencia a lo que hemos hablado en las clases que han precedido a este estudio de la revista Espírita,
ese pensamiento en el que nos han sumido las religiones a lo largo de todos estos siglos, poniéndonos en el centro de la creación y que aún perdura, y que aún perdura. Seguimos pensando, incluso inconscientemente, que somos los únicos seres inteligentes, los más inteligentes, y que somos el único objeto de preocupación de Dios en este universo. Cuando vamos a ver en el siguiente artículo eh, que no es así, que las circunstancias para nosotros son muy distintas de lo que podamos pensar. Y entonces nos vamos a este segundo artículo, que es Júpiter y algunos otros mundos, donde la espiritualidad y Allan Kardec van a analizar eh, los mundos que nos rodean y nos van a hablar de estos diferentes mundos. Para ello, Kardec nos va a remitir a la escala espírita, una vez que ya los espíritus nos han revelado que la vida se multiplica en el universo, que hay vida inteligente fuera de este planeta, que hay otras civilizaciones, que hay otros pueblos, que hay otras culturas habitando esos planetas. eh, bueno, pues ¿cómo sería esa vida en esos mundos, ¿no? ¿Cómo se desarrollarían esas civilizaciones, esos pueblos, esas culturas en esos mundos? Y él nos remite a la revista Espírita, diciendo que, bueno, había dado en el número anterior, para que podamos profundizar seriamente en este estudio, ¿no? Y nos pide que estudiemos con cuidado este cuadro, que por cierto está en la pregunta 100 del libro de los espíritus, 100 y las siguientes, aunque vamos a verlo aquí brevemente, ¿no? Compenetrándonos, nos dice, hay que compenetrarse bien del mismo, porque allí vamos a encontrar las claves de estos misterios. Entonces, bueno, pues la escala espírita es la clasificación de los espíritus y está basada en su grado de progreso, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de las que todavía hay que despojarse, ¿no? O que tenemos que despojarnos. Y nos da tres órdenes de espíritus. El tercer orden, que es el de los espíritus imperfectos, espíritus puros, superficiales, pseudosabios, neutros, golpeadores, etcétera, etcétera. El segundo orden, que sería el de los espíritus buenos, los espíritus sabios, prudentes, benévolos, es decir, los espíritus, lo que nosotros consideraríamos espíritus superiores, y el primer orden, que es la cúspide, ¿no? La de los espíritus puros, que forman una única clase. Yo no voy a ahondar más allá porque vamos a seguir hablando de ello. Bueno, entonces, basándonos en esta escala espírita, en cómo pueden ser los habitantes de estos mundos, ¿no? Allan Kardec dice que los hombres, es decir, nosotros, tendremos las cualidades y las imperfecciones de los espíritus a los cuales estamos unidos, es decir, nosotros somos espíritus encarnados y representamos por eso las imperfecciones o las cualidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestras encarnaciones. Y esos espíritus que somos, seremos más o buenos, más o menos malos, o buenos según los progresos que hayamos hecho durante nuestra existencia corporal, es decir, a través de las reencarnaciones. Y esto resume toda la doctrina, ¿no? Nos dice Kardec. Como los actos de los hombres son el producto de su libre albedrío, llevan el sello de la perfección o de la imperfección del espíritu que los practique. Por lo tanto, nos va a ser muy fácil, dice Kardec, hacernos una idea del estado moral de cualquier mundo según la naturaleza de los espíritus que lo habiten. De cierto modo, podríamos describir su legislación, trazar el cuadro de sus usos, costumbres y de sus relaciones sociales. Y esto es muy interesante porque nosotros sabemos porque hemos estudiado y estamos estudiando el libro de los espíritus, que las condiciones de los mundos tienen que ver con la evolución, como dice aquí, de las sociedades, como la evolución de los hombres que lo habitan. Nosotros habitamos un mundo conforme y coherente con nuestro grado de progreso. ¿De acuerdo? Cuando hablamos o venimos hablando de esa posible transición que estamos iniciando hacia un mundo de regeneración,
eso pasa por nuestra transformación moral. Si no es así, no se dará. La tierra no alcanzará ese mundo de regeneración, porque va en consonancia, ¿no?, con nuestro progreso moral y con nuestro progreso intelectual. Entonces, cuando hablamos de mundos habitados por espíritus de la novena clase, es decir, por espíritus impuros, vamos a ver en esos mundos, pues son mundos primero muy, muy primitivos, ¿no? Vamos a ver todas las pasiones, el estado moral en el último grado de embrutecimiento, la vida animal en toda su brutalidad, en toda su crueldad, la ausencia de lazos sociales, porque cada uno vive para sí mismo, el egoísmo absoluto, el odio, la envidia, los celos, la codicia, el crimen. Vamos a estar hablando de un mundo muy primitivo, de una sociedad muy primitiva. Podemos ir a otra esfera, nos dice Kardec, y encontrarnos a esos espíritus de tercer orden, esos espíritus impuros, ligeros, pseudosabios, neutros, mundos en los que va a predominar el mal, eh, aunque sin tener el pensamiento del bien, el del mal va a ir decreciendo, ¿no? Vamos a ver ese egoísmo como el móvil principal de las acciones, pero las costumbres van a ser más suaves, la inteligencia más desarrollada, el mal lo vamos a encontrar enmascarado, adornado y maquillado. Cuando se habla del orgullo, las clases más elevadas son lo bastante esclarecidas como para tener conciencia ya de una superioridad, pero no lo suficientemente esclarecidas como para comprender lo que les falta, ¿no? De ahí esa tendencia a la esclavitud, de esas clases inferiores o de las razas más débiles que tienen bajo su yugo. Solamente poseen el instinto del yo, ponen su inteligencia al servicio de la satisfacción de las pasiones. Y aquí Kardec hace el comentario que en una sociedad de este tipo, si domina el elemento impuro, aplastará al otro. En el caso contrario, los menos malos buscarán destruir a sus adversarios. En todos los casos habrá luchas, luchas sangrientas, luchas de exterminio, porque son dos elementos que tienen intereses opuestos. Para proteger los bienes, para proteger a las personas, se necesitarán leyes en estas sociedades, pero estas leyes tendrán un carácter más de interés personal que un carácter de justicia, ¿no? Porque las harán los más fuertes en detrimento de los elementos más débiles. Y nos invita Kardec a esta reflexión. Ahora supongamos un mundo donde entre los elementos malos que acabamos de ver se encuentren algunos elementos del segundo orden. Estamos en el tercer orden, los espíritus de novena clase, etcétera, etcétera. Pues ahora vamos a ver un mundo donde se entremezclan con los del segundo orden. Entonces, dice Kardec que en medio de la perversidad vamos a ver aparecer algunas virtudes. Si los buenos están en minoría, serán víctimas de los malos, pero a medida que aumente su preponderancia, la legislación será más humana, será más equitativa y la caridad cristiana no será para todos una letra muerta. De esa misma situación ha de nacer otro vicio. A pesar de la guerra que los malos puedan declarar, aquellos no pueden dejar de estimarlos en su fuero interno al ver al ascendiente de la virtud sobre el vicio, ¿no? Y al no tener la fuerza ni la voluntad de practicarla, tratarán de parodiarla, es decir, los ejemplos de virtud de los buenos van a intentar ser parodiados por los malos, ¿no? O por los menos esclarecidos, digámoslo así, ¿no? De ahí van a surgir esos comportamientos hipócritas, ¿eh?, que vemos en sociedades donde la civilización todavía es imperfecta. Pero vamos a seguir este recorrido por los mundos y vamos a detenernos en un mundo en el que solo está habitado por espíritus del segundo orden, es decir, por espíritus buenos, espíritus sabios, lo que nosotros llamamos espíritus superiores. Y dice Kardec, ¿qué diferencia? El grado de depuración al que han llegado excluye de ellos todo pensamiento del mal y solo esto nos da la idea del estado moral de este lugar dichoso. Nos dice que la legislación es muy simple porque los hombres no tienen que defenderse unos de otros, nadie quiere el mal para su prójimo, nadie se apodera de lo que no le pertenece, nadie busca vivir en detrimento de su vecino, hay benevolencia y amor,
¿no? No existe el odio, los hombres no quieren perjudicarse los unos a los otros, y el egoísmo es desconocido y la hipocresía no tiene objeto. Pero nos dice Kardec, sin embargo, aún así allí no reina la igualdad absoluta, porque la igualdad absoluta supone una perfecta identidad entre el desarrollo intelectual y el moral. Y en estos mundos todavía esa igualdad no se da. Ahora bien, a través de la escala espírita vemos que el segundo orden comprende varios grados en desarrollo. Por lo tanto, habrá desigualdades porque unos serán más avanzados que otros, pero como entre ellos solo existe el pensamiento del bien, pues los más elevados no van a concebir, no van a tener esa idea del orgullo ni de los celos. Por lo mismo, el inferior va a comprender mejor al ascendente de su superior, sobre todo porque es un ascendente moral y nadie lo va a utilizar para oprimir. Bueno, las consecuencias entonces, nos dice Kardec que vamos a extraer de este cuadro, aunque es una hipótesis, ¿no? Hemos ido viajando por cómo podrían ser estos mundos, no dejan de ser racionales, dice, ¿no? Y cada uno puede deducir el estado social de cualquier mundo según la proporción de los elementos morales del que se supone compuesto. Abstracción hecha de la revelación de los espíritus, hemos visto que todas las probabilidades son para la pluralidad de los mundos. Ahora bien, no es menos racional pensar que no todos están en el mismo grado de perfección y que por eso mismo nuestras suposiciones pueden ser realidades. Nosotros no conocemos sino uno de manera efectiva, continúa Allan Kardec diciendo en este artículo, es el nuestro. ¿Y qué rango ocupa nuestro mundo en esa jerarquía? Bueno, pues yo creo que no hace falta eh, mucha reflexión para darnos cuenta de que estamos muy lejos de merecer ese primer rango, ni siquiera hemos alcanzado ese mundo habitado por espíritus buenos, ¿no? De la segunda clase. Yo creo que todos, como dice Kardec, ya hemos vislumbrado cuál puede ser el lugar que ocupa, ¿no? Estamos pues prácticamente en la cola, ¿no? En la cola. Dentro del ranking, pues al final del todo, ¿no? Y dice Kardec que teníamos mucha necesidad de que Jesús, de que el Cristo viniera a mostrarnos el camino para poder hacer de este mundo un mundo un poquito mejor, ¿no? Y nos dice Kardec que, dice, para nosotros, que hemos sido 100 veces testigos de esas comunicaciones, que hemos podido apreciarlas en sus mínimos detalles, que hemos escrutado al fuerte y al débil y hemos observado las similitudes y las contradicciones, encontramos allí todos los caracteres de la probabilidad. Es decir, que no son suposiciones o especulaciones que haya hecho el propio Kardec, sino que proceden de la observación de muchas comunicaciones en esta línea de pensamiento. Pero fijaros lo que siempre decimos y lo que siempre remarcamos de Kardec, la extrema prudencia. Dice, sin embargo, solamente las damos con la reserva de verificación ulterior y a título de información, para las cuales cada uno será libre de dar la importancia que juzgue conveniente. Como vamos a ver en algún comentario que yo haré, eh, en estas comunicaciones vamos a encontrar algunas lagunas. Por eso Kardec ya decía, bueno, esta es la opinión de los espíritus y lo damos con todas las reservas para que después, con el paso del tiempo, estas informaciones puedan o no verificarse. Bueno, y esto es lo que nos presenta, lo que nos presentan estas comunicaciones, ¿no? Nos van a hablar concretamente de los mundos que nos rodean, ¿no? De este sistema solar. Y nos habla, por ejemplo, de Mercurio, ¿no? Un lugar donde no hay atmósfera, donde hay en fin, las temperaturas hacen imposible la vida tal y como nosotros la definimos o la conocemos, sin embargo, habla de la superioridad numérica de espíritus buenos que habitan ese mundo. Después nos habla de Venus y dice que es todavía más adelantado que Mercurio y más adelantado que Saturno. De la Tierra nos dicen
que está habitada por todas las clases de espíritus del tercer orden y las últimas clases del segundo. De Marte. Marte habla de espíritus de la novena clase, es decir, los últimos de los últimos de los últimos, ¿no? Los espíritus más embrutecidos, como hemos visto, los espíritus más primitivos, estos serían los habitantes de Marte. Habla de Saturno, como también con esa superioridad numérica de espíritus buenos, y de Urano, superior a Mercurio y a Saturno. ¿Eh? Estarían ahí las primeras clases de ese tercer orden y una gran mayoría por espíritus ya del segundo orden. Y quiero decir que nombra aquí a Juno. En la época de Kardec, Juno era considerado, bueno, por las observaciones, ¿no? Como uno de los mundos también más adelantados. Los descubrimientos que hizo después la astronomía fueron que Juno no es un planeta, Juno es un asteroide, uno de los asteroides que, bueno, pues orbita alrededor del Sol, nuestro sistema solar, tiene su propia rotación, su propio año, pero Juno no es un planeta, sino que es un asteroide de gran tamaño. Y aquí es donde queríamos llevar. Habla de Júpiter como dentro de nuestro sistema el mundo más adelantado. Yo traigo algunas informaciones de las que nos ofreció Palisi. La conformación del cuerpo en cuanto al estado físico de los habitantes de Júpiter, cómo es la vida en Júpiter, cómo es esta vida. Bueno, es la misma que la nuestra. La envoltura corporal es digna del estado moral de estos espíritus, bella y bien proporcionada. Los cuerpos pueden ser opacos, diáfanos o translúcidos, según para lo que estén destinados. En los mundos inferiores, la envoltura grosera oculta el espíritu a sus semejantes, pero los buenos no tienen nada que esconder, pueden leer en el corazón de unos y de otros qué sería, decía Palisi, si fuera así en la tierra. Los sexos existen, puesto que es una ley de la materia, es decir, estamos hablando de una forma de vida, en este caso, material, pero no sabemos cuando se refieren a materia, qué es exactamente de lo que están hablando. Hablan de una alimentación vegetal, hablan de esa alimentación de las emanaciones del medio ambiente, no existe la infancia ni la vejez como la conocemos, tienen una existencia más larga, podrían vivir hasta 5 siglos, no están sujetos a enfermedades, su existencia se comprende desde la acción y el reposo, las ocupaciones son enteramente espirituales, las artes son refinadas, no se desplazan por el suelo, pueden desplazarse con ligereza, no sienten fastidio ni disgusto por la vida, tienen cuerpos menos densos, aunque los perciben como nosotros percibimos los nuestros, se comunican a través del pensamiento, tienen una cierta conocimiento, pueden tener un cierto conocimiento de algunos aspectos del futuro, todo esto relativo, ¿no?, a su estado de perfección, se comunican más fácilmente con otros espíritus porque la materia no representa para ellos un impedimento, no tienen temor a la muerte y siguen creciendo en perfección. No necesitan los espíritus ahí encarnados cumplir misiones de prueba y no pueden fallar en sus misiones porque son buenos. Habla también en este artículo de los animales, ¿no? Que tienen un cuerpo más denso, no se destruyen entre sí, no hay carnívoros, todos se aman, todos son útiles y contribuyen en la creación, se encargarían estos animales de los trabajos más materiales, están vinculados de por vida a las familias que los cuidan y los aman, no son esclavos, las facultades las desarrollan ellos, las facultades las van adquiriendo, desarrollándoselas ellos por sí mismos y tienen un lenguaje más complejo, ¿no?, más que en la Tierra. Bueno, en definitiva, viven en comunidades, viven en ciudades a diferentes grados, pero todos tienen el mismo orden, son todos espíritus buenos, espíritus superiores, se forman diferentes pueblos unidos por el amor y la fraternidad, por lo tanto no hay guerras, los pueblos por supuesto tienen sus gobernantes, ¿no? Y su autoridad va a consistir en el grado de perfección moral que tienen, eh,
No existen pueblos más o menos adelantados, aunque haya diferencias culturales. Y el pueblo más adelantado de la Tierra en Júpiter sería como la sociedad de los monos. Imaginaros, ¿no? En resumen, existen leyes, no existe el crimen, se rigen por las leyes de Dios, no hay desigualdades en términos materiales, no hay ricos ni pobres, aclara que a nadie le falta lo necesario, no hay envidias ni celos. Existen desigualdades, sí, en cuanto a la posición social, porque esa desigualdad, como hemos visto, es relativa a su grado de perfección. Las facultades se desarrollan por la educación. El hombre terrestre puede ir a Júpiter, es decir, puede encarnar en Júpiter cuando se libere de las imperfecciones inherentes a la Tierra. Y solo hay una religión que es adorar a Dios. Sin embargo, nos dicen los espíritus que pese a todo ello, Júpiter no es el planeta más perfecto ni más adelantado, que existen otros que son desconocidos para nosotros, que son muy superiores en lo físico y en lo moral y cuyos habitantes gozan de una felicidad todavía más perfecta. No son las moradas también de los espíritus más elevados, cuya envoltura etérea no tiene nada de las propiedades conocidas de la materia. Y esto es muy interesante, porque en estos descubrimientos de los que hemos sido testigos en estos últimos años está también la de otros planetas fuera de nuestros sistemas, fuera de nuestra propia galaxia, en nuestra propia galaxia, esos exoplanetas, ¿no? Que serían adecuados para la vida material, para la vida tal y como nosotros la entendemos y la conocemos. Por lo tanto, tenemos que dejar esta puerta abierta, aunque como bien sabemos, y Kardec nos recomienda que, bueno, allá donde la ciencia ponga un pero, pues nosotros inmediatamente corrijamos, ¿no? Se nos ha preguntado, me olvidé decir, cuando veíamos el sistema de mundos, que no hemos hablado de Plutón, ¿verdad? No sé si os habéis dado cuenta que Plutón no aparece en estas comunicaciones de los espíritus donde se habla de estas habitantes, ¿no? De estos mundos de nuestro sistema solar, de nuestro sistema solar. Y es que Plutón no fue descubierto sino hasta el año 1930. ¿De acuerdo? Vemos aquí esta cuestión de los espíritus precavidos en no dar informaciones referentes a cosas que nos caben a nosotros descubrir. Hecho este pequeño inciso, continúo. Eh, bueno, hay una cuestión, ¿no? Porque Kardec dice, se nos ha preguntado varias veces, ¿no? Si nosotros tendríamos, por nuestra condición, eh, algún obstáculo para poder encarnar o poder pasar de la Tierra a Júpiter sin más, ¿no? Sin pasar por otros mundos, por otros. Y dice Kardec que a todas las cuestiones que se relacionen con la doctrina espírita, nunca responderemos según nuestras propias ideas, ante las cuales estamos siempre precavidos. Nos limitamos a transmitir la enseñanza que nos ha sido dada, enseñanza que de ninguna manera aceptamos a la ligera o con un entusiasmo irreflexivo. A la cuestión anterior responderemos claramente, porque ese es el sentido formal de nuestras instrucciones y el resultado de nuestras propias observaciones. Sí, al dejar la Tierra al hombre puede ir inmediatamente a Júpiter o a un mundo análogo, porque no es el único de esa categoría. ¿Puede tener la certeza de esto? No. Él puede ir allí porque existe en la Tierra, aunque en pequeño número, existen en la Tierra, aunque en pequeño número, espíritus lo suficientemente buenos y desmaterializados como para no ser desplazados a un mundo donde el mal no tiene ningún acceso. No tiene la certeza porque puede hacerse ilusiones sobre su mérito personal y porque puede, además, tener otra misión que cumplir. Los que pueden esperar este favor no son seguramente los egoístas, ni los ambiciosos, avaros, ingratos, celosos, orgullosos, vanidosos, hipócritas, ni los sensualistas, ni ninguno de los que están dominados por el amor a los bienes terrestres. A estos aún serán necesarias quizá largas y duras pruebas. Esto depende de su voluntad. Como vemos,
¿Podemos encarnar o pasar de este mundo a Júpiter? Podemos. ¿Tenemos la certeza? No. Tenemos que estar liberados de toda esta serie de imperfecciones que hacen parte todavía de muchos de nosotros. Pues con esto y con la invitación de, de que sigáis leyendo e indagando en estos temas, terminamos esta visita a la revista de hoy. Muchísimas gracias por acompañar este relato. Thank you.